Incongruencia, decía, entre el título de la conferencia y los textos que les di como introductorios. Realmente el objeto de los textos es ubicar, en cuanto a los intereses teóricos y en cuanto al objeto de la crítica, lo que voy a tratar, ¿no? Efectivamente se trata de la noción de performatividad. Tenemos que hacer rápido un cambio. ¿No? Sí. Cortado será. ¿Así sí? Se trata de la noción de performatividad tal como la trabajó Butler, y Butler trabaja la noción de performatividad más o menos permanentemente en sus textos y en distintas acepciones, en distintas problematizaciones, y me parece que es una herramienta útil para dar cuenta y para elaborar una crítica de eso que llamamos figuras de la exclusión, en el seminario al que Victoria se refería, ¿no? Que coordinamos Ana María Martínez de la Escalera y yo ahora, y que se dedica a hacer una crítica desde la alteridad a las formas contemporáneas de exclusión en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo teórico, en distintos ámbitos discursivos realmente, ¿no? Exclusiones de género, exclusiones racistas, exclusiones, en fin, diversas, a partir de una crítica del discurso, de una teoría crítica del discurso. La noción de performatividad, tal como la trabajó Butler en distintos momentos, además permite pensar relaciones poco pensadas, pero muy importantes para la crítica, entre los discursos y la fuerza de los discursos y los cuerpos, ¿no? Entonces, ahí quisiera ubicar la discusión. Entonces, voy a leer un fragmento nada más de la introducción a este libro, que es uno de los textos que les di. Voy leyendo, pero no voy a leer de corrido, ¿no? Partes de texto y discutiendo, y sí, por favor, interrumpen. Bueno, decía aquí, hemos llamado figuras de la exclusión aquellos términos o expresiones que inventan y reproducen una interpretación específica del otro, individuo, colectividad, humano o no humano, y con ello lo colocan en posiciones de sometimiento o subordinación en las relaciones sociales. Estas figuras han sido las de la mujer, el animal, el indio y también el indígena, el bárbaro, el salvaje, el primitivo, el negro y otras muchas, y han sido formuladas en distintos ámbitos discursivos, en el social, en el jurídico, en el literario, en el de las humanidades y las ciencias sociales, etc. Conviene tratar estos términos o expresiones como figuras y no, por ejemplo, como conceptos humanísticos, sociológicos, jurídicos, filosóficos incluso, porque a nivel semántico proporcionan mediante ciertos procedimientos retóricos unidad de sentido a una serie de significados y usos más o menos determinados, produciendo además valoraciones específicas en función del sentido así inventado, que se naturaliza catacréticamente. La catacresis es una figura retórica que se ha definido de distintas maneras, pero entre ellas, la que me interesa, es que se trata de una figura retórica o de un conjunto de figuras cuyo carácter figurativo se ha olvidado, ¿no? Y entonces su sentido se da por natural o por propio, entonces naturalizadas así. Por otra parte, a nivel performativo, efectúan relaciones de subordinación o de sometimiento que se refuerzan en los actos de enunciación. Ambos niveles pueden distinguirse para el análisis, pero se relacionan entre sí de una manera compleja. Por lo pronto afirmo, y con esto me voy a quedar, que la figuralidad o retoricidad del discurso se entiende aquí a la manera nietzscheana, reformulada posteriormente por Paul de Man. Este último acertó en encontrar en Nietzsche una teoría de las figuras del discurso o tropos que no los entiende ni como meros ornamentos, ni como conversiones de un sentido literal o propio a uno figurado o sobresentido. En cambio, la estructura figurativa es constitutiva de toda lengua. Y de hecho es la forma, es un conjunto de maquinarias, digamos, que nos permiten interpretar la experiencia sensible para Nietzsche. Y no voy a dar todo eso, porque entonces me tomaría la hora completa, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar.
Bueno, y en segundo lugar, y esto es lo que me interesaba, que la performatividad se entiende aquí a la manera de Butler en sus textos de 93 en adelante, siguiendo la lectura que Sedgwick hizo de Austin, pero también considerando las críticas que tanto Derrida como Paul de Man le plantearon al mismo texto de Austin, que es cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Las conferencias de Austin. Butler llegó a entender los actos performativos como formas de habla que ejercen un poder vinculante y como actos reiterados cuyo poder estriba a la vez en su persistencia y en su inestabilidad. Su modo de proceder es citacional o iterable. Ahorita explico eso es tomado de Derrida, ¿no? Derrida lee a Austin, hace una crítica interesante, le reconoce también un trabajo, un ejercicio sobre la lengua que desplaza, dice Derrida, y eso es muy importante, el criterio de verdad o falsedad de los enunciados por la fuerza o la eficacia de los enunciados. Y eso le parece a Derrida que tiene, vamos a decir, un corte nietzscheano, ¿no? Se trata de analizar las relaciones de fuerza que se producen en los actos de habla. O sea, en el ejercicio del discurso, no en el lenguaje, sino en el discurso, ¿no? Por otra parte, la crítica de Derrida va en el sentido de la suposición por parte de Austin de un sujeto que sería el dueño del sentido, ¿no? Por una parte, y que sería anterior a los actos de enunciación, lo cual implica muchas cosas que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero la necesidad de la presencia del sujeto que habla, la presencia de quien escucha también, etcétera, y entonces se desplaza el análisis de la fuerza del discurso a la fuerza de quien habla, ¿no? Del sujeto de la enunciación. Y por otra parte, vamos a ver, ¿no? Derrida dice esto que Austin analiza como en algún momento ritualidad, después contexto de los actos de habla, porque en efecto los actos de habla, dice Austin, para ser eficaces, el término en inglés es interesante, ¿no? Porque dice infelicities, son los infortunios de la lengua, ¿no? Lo contrario sería que fueran eficaces, o sea, que fueran efectivos. Tienen que cumplir con una serie de condiciones contextuales, vamos a decir, rituales primero, contextuales después. El contexto supone todas estas instancias que les dije, un sujeto previo a la enunciación, un oyente también previo a la enunciación y determinadas condiciones. Y dice Derrida, los actos de habla más bien obedecen a otra forma, vamos a decir, siempre se trata de palabras, expresiones, estilos incluso que se citan porque están en los discursos anteriores, ¿no? Y que en cada uno de estos ejercicios pueden repetir lo mismo, ciertamente, pero también siempre están sujetos a modificarse radicalmente, ¿no? Ahí la instancia de la alteridad introduce la posibilidad de nuevos sentidos y de nuevos efectos en los actos de habla. Y eso es muy importante para el ejercicio crítico si lo que queremos poner en cuestión son estas figuras específicas, ¿no? En este caso se trata de sustantivos, ¿no? De sustantivos comunes, nombres, sintagmas nominales, que efectúan relaciones de exclusión. Entonces, siempre es posible que se modifique radicalmente el sentido de una expresión, ¿no? Una expresión corta, una expresión larga, etc. Un acto de habla en el sentido del ejercicio. Bueno, entonces, eso es importante de la problematización de Austin sobre la performatividad. Y ciertamente no es el primero, Austin, quien trabaja el discurso en el sentido de acto por una parte y en el sentido de la fuerza del discurso por otra parte. La tradición retórica tuvo la fuerza del discurso por objeto de análisis, pero bueno, Austin introduce esta problemática en cierta tradición filosófica y humanística, incluso jurídica también, ¿no? De una manera importante, y en las lecturas de Butler se va reformulando también de una manera interesante. Entonces aquí es donde entra la noción de performatividad ya en Butler.
La teoría y el activismo queer, han reactivado en las últimas décadas la noción de performatividad, introducida por Austin en las discusiones filosóficas sobre el lenguaje, como parte de un vocabulario teórico que constituiría como objeto de análisis el habla en su dimensión de acto. Me refiero a esta reactivación como una puesta en debate de dicha noción, y además en este caso se trataba de un debate muy interesante, porque era el debate entre los activismos queer y la teoría, ¿no? Y bueno, la filosofía de donde Butler procede también. Entonces, que ponía ámbitos discursivos distintos y también intereses políticos distintos, ¿no? En conversación, en debate. Bueno, que puede fungir como una herramienta de examen de la fuerza de la palabra y también de las complejas relaciones entre la palabra y los cuerpos. A pesar de la confesión que leemos en un epígrafe que yo no les leí, ¿no? Pero dice Butler: confieso que no soy muy buena materialista, cada vez que intento escribir sobre el cuerpo termino escribiendo sobre el lenguaje, ¿no? Esa es la confesión. Bueno, a pesar de esta confesión, siempre que escribe sobre la performatividad, Butler también escribe sobre el cuerpo. Considero que sus distintas problematizaciones de esta relación compleja entre el lenguaje y el cuerpo contribuyen de una manera fecunda al debate contemporáneo interdisciplinario preocupado por las relaciones sociales de exclusión. En este debate participan no solo los estudios de género y la teoría queer, sino otras disciplinas humanísticas, incluyendo la teoría filosófica del lenguaje, que asume como parte de su herencia la deconstrucción, la teoría crítica y el análisis de los discursos en el sentido de Foucault, de la cual Butler también procede. Un momento importante de dicha contribución al debate está señalado en el texto de Sedgwick, Performatividad Queer. Sedgwick se refiere a un congreso sobre estudios gay y lesbianos que tuvo lugar en Rogers, en Nueva Jersey, en 91, donde se hizo manifiesta la extendida lectura al interior de la teoría queer del género en disputa de Butler y particularmente de su propuesta teórica sobre la performatividad del género. Las lecturas de este libro y del artículo Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista, llevaron a Sedgwick a discutir el marcado privilegio del uso del término performance en el sentido de lo teatral, tanto en los términos de Butler como en el debate suscitado por su lectura. Lo que les parecía preocupante a Sedgwick, a Butler también, es una lectura que Butler en algún sentido no autorizaba en sus propios textos, pero se hizo, fue que si el género era un efecto performativo de los discursos, y si se piensa la performance en el sentido teatral, pues resulta que el género se actúa, pero estos que actúan el género son cuerpos y son individuos que son previos a las actuaciones de género, ¿no? Sujetos en el sentido filosófico. Y no era esto lo que quería decir Butler cuando se refirió a la performance en el sentido teatral, se refería más bien a la puesta en escena en un sentido nietzscheano, ¿no? Pero bueno, el género en esta primera formulación, el género como una construcción social y como una construcción de sentido, no quiero decir simbólica, aunque Butler sí usa el término simbólico en algunos momentos, pero como una construcción de sentido y también como una construcción de los cuerpos, es algo que se da y que se da permanentemente y que se da en actos, no en un acto, sino en una serie de actos, ¿no? Entonces no es como un actor que se sube a la escena, actúa el género y después se baja y sigue siendo el mismo, ¿no? Sino se trata de un permanentemente irse constituyendo, según una normatividad restrictiva, sin lugar a dudas, ¿no? Pero es un continuamente irse haciendo. Entonces, me interesa que este momento del debate marca la diferencia entre dos usos teóricos distintos del término performatividad en los textos de Butler. Uno que efectivamente recupera el sentido de teatralidad de lo performativo y que se formula de una manera interesante en Actos performativos y constitución del género. Otro que después de la discusión con Sedgwick y de otras críticas a la teoría de la performatividad esbozada en el género en disputa, decide incorporar algunos de los rasgos de la teoría de los actos de habla de Austin y de sus críticas, y que hace énfasis en la iterabilidad de los actos y en la fuerza perlocucionaria de los mismos, tal como la propusiera Austin. Aquí les voy a hacer un brevísimo y brutal resumen, ¿no? De las conferencias de Austin,
Las conferencias de Austin son bien interesantes porque son un continuo ensayar y poner en crisis sus propias propuestas para pensar los actos de habla. En un primer momento distingue entre esos enunciados que dicen algo de algo y a esos les dice constatativos, y estos serían los enunciados privilegiados tanto de los discursos científicos como de la epistemología, ¿no? Y después dice, y sorprendentemente, ¿no? Hay otro tipo de enunciados que no dicen algo de algo, privilegiadamente, ¿no? Que no son verdaderos o falsos y que hacen algo, y así es provocativo el título, como hacer cosas con palabras, ¿no? Hacen algo en el mismo acto de ser pronunciados, ¿no? Y a estos les llama performativos en inglés. Ahora vamos con el término performance porque no tiene traducción simple al español. Pero después se da cuenta de que la distinción es problemática en el sentido en que no necesariamente se sostiene. Es decir, se hace algo también cuando se afirma algo, ¿no? Y estos enunciados constatativos generalmente afirman algo de algo, cuando se sostiene algo, cuando se promete algo, de tal manera que todos los actos de habla, todos los enunciados podrían ser performativos, ¿no? Si se puede encontrar una fuerza específica de su eficacia. Entonces, inventa otra distinción, y esa es la que yo estoy aquí señalando, y dice, bueno, siempre que hablamos hay una dimensión locucionaria del acto que tiene que ver con la mera emisión de determinados sonidos, ¿no? Articulados. Después hay una dimensión ilocucionaria del acto, y esta se refiere, esta caracterización ya se refiere toda la fuerza, que tiene ciertos efectos que se dan en el mismo acto, pero que son efectos convencionales o esperados, dice Austin, ¿no? Por ejemplo, una declaración de matrimonio, que es y ese es un ejemplo interesante en el libro. En general, los primeros ejemplos son todos tomados del ámbito jurídico-político, ¿no? Entonces, con todo lo que implica el matrimonio, bueno, una declaración de matrimonio. Entonces, si el matrimonio efectivamente tiene lugar en el acto, pues el acto es eficaz, ¿no? Pero después hay otros efectos, dice Austin, y esto es muy interesante, que no son ni esperados ni calculables del acto. Y a estos les llama, o a estas fuerzas les llama fuerzas perlocucionarias. Y eso es lo que le interesa a Baudelaire rescatar, esa distinción entre las fuerzas ilocucionarias del acto, ¿no? Lo que se espera que tenga lugar en determinado acto de habla ritualizado, vamos a decir, ¿no? O que sigue una determinada normatividad, y una dimensión perlocucionaria que es incalculable. Y como es incalculable puede fallar. Lo más importante de la teoría de los actos de habla para la crítica es que desde el primer momento se indica su posibilidad de falla, ¿no? Bueno, entonces un acto de habla siempre puede fallar, ¿no? Ok. Entonces, en los dos usos teóricos, la performatividad es una herramienta que persigue dar cuenta de la permanente constitución de los sujetos en el ámbito de las relaciones sociales de poder o dominación, y en ambos se problematizan las relaciones entre los actos de habla y los actos corporales. La siguiente es solo una lectura de su potencial para el debate sobre las exclusiones sociales desde la perspectiva crítica de la alteridad, considerando que dichas exclusiones de género, racistas, de los vivientes no humanos, etc., son exclusiones tanto de las palabras como de los cuerpos, individuales y colectivos, de determinadas esferas de la acción, cuando no llegan en sus formas más violentas a la aniquilación, y que las estrategias de resistencia a dichas exclusiones pueden tener lugar en el ámbito del habla, mediante la toma de la palabra, pero también en los espacios públicos cuando estos son tomados por los cuerpos individuales o colectivos. La toma de la palabra y la toma del espacio público son actos performativos, y donde la palabra llega a faltar, el cuerpo puede insistir. Entonces, primera formulación de la performatividad: actuación y actualización política. No hay traducción al español del término perform que dé cuenta de los usos relativos, por una parte, a la acción,
llevar a cabo y tomar una acción conforme a los requerimientos del caso, y por la otra a la actuación, actuar frente a un público, dar una presentación pública, también poner en escena, que son los más extendidos en inglés. La decisión de traducir el neologismo performative como realizativo, refiriéndose a los actos de habla en la versión en español de las primeras conferencias de Austin, deja fuera el sentido teatral del término. Además de introducir otros sentidos distintos, porque realizar en español también tiene connotaciones metafísicas, incluso hacer algo real, ¿no? Pero también realizar quiere decir hacer algo acabado, y eso iría en contra del sentido de lo performativo como lo quiere pensar Butler en todo momento, ¿no? No se trata nunca de, en el caso de los sujetos, ¿no? De los sujetos a las relaciones sociales, de sujetos completos. Si fueran sujetos completos, terminados, cerrados, entonces no sería posible salir de esos lugares, ¿no? Más bien se trata de dar cuenta de la permanente constitución y de la posibilidad de otras configuraciones, vamos a decir, de otras interpretaciones, ¿no? De sujetos. Sin embargo, los usos del término en inglés sin duda invitan a considerar la performatividad en el sentido teatral. Así lo hizo Butler en el artículo Actos performativos y constitución del género, que además apareció publicado por primera vez en un libro sobre teoría crítica feminista y teatro. Dentro de este marco, Butler entendió la constitución de las identidades de género como una repetición estilizada de actos en el tiempo. Se remitía a una teoría radical de la constitución en la fenomenología. Si la teoría fenomenológica de la constitución en general intenta explicar la manera mundana, esta cita de Butler, en que los agentes sociales constituyen la realidad social por medio del lenguaje, del gesto y de todo tipo de signos sociales simbólicos, pero asume en algunos casos que hay un sujeto anterior al lenguaje y lo concibe como el fundamento de los actos constitutivos, esta teoría radical, sobre todo de Merleau-Ponty, concibe al agente social más bien como el objeto de dichos actos constitutivos. El objeto es el término que usa Butler, pero si ustedes quieren, como eso que se produce en esos actos constitutivos, ¿no? La fenomenología de Merleau-Ponty le vino bien a la crítica feminista desde el momento en que la teoría de la constitución del sujeto se refirió a los cuerpos sexuados. Así llegó a afirmar que el cuerpo sexuado es, más que una especie natural, una idea histórica y además un conjunto de posibilidades continuamente realizables, siempre condicionadas históricamente. De esa teoría se habría apropiado Simone de Beauvoir cuando afirmara, como todos saben, que la mujer no nace, se hace, y cuando sostuviera que es una situación histórica antes que un hecho natural. Apropiadas a su vez por Butler, las tesis fenomenológicas le permitieron elaborar la siguiente formulación respecto al cuerpo. El cuerpo no es, pues, una identidad en sí o una materialidad meramente fáctica. El cuerpo es una materialidad que al menos lleva significado y lo lleva de modo fundamentalmente dramático. Por dramático, solo quiero decir que el cuerpo no es mera materia, sino una continua incesante materialización de posibilidades. No es simplemente un cuerpo, sino que en un sentido absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se hace. Y un poco más adelante propone una ontología de los gerundios, según la cual el yo, que es su cuerpo, es un irse haciendo, y el que se corporeiza son las posibilidades, que solo existen en sus actualizaciones específicas. Así es que la performatividad de los actos en el sentido teatral permite pensar la constitución de los cuerpos según esta gramática de los gerundios. Opera mediante modos de la acción que son, de acuerdo con Butler, estructuras elementales de la corporeización a través de las características de la actuación: hacer, dramatizar, reproducir. Conviene además prestar atención al sugerente al menos que aparece en la cita. El cuerpo es una materialidad, dice Butler, que al menos lleva significado. Y los actos performativos son las maneras específicas en que estos significados se producen y reproducen. Si bien la reflexión de Butler da cuenta no solo de la continua producción y reproducción de la oposición de género, en tanto convención cultural, sino también de la igualmente continua producción y reproducción del cuerpo sexuado en función de la corporalización permanente de dicha convención, tal como se confiesa en el epígrafe unos años antes de la escritura, la reflexión sobre la corporeidad parece siempre reubicarse en el ámbito del lenguaje, específicamente en el de la significación. Y por eso decía Butler, y ahí está discutiendo con Deleuze sobre todo,
¿no? Que no es una buena materialista, porque acaba hablando del significado, o sea, el cuerpo se da a interpretar, de hecho del significado y no del sentido, ¿no? El significado está mucho más acotado, el sentido es abierto, ¿no? O sea, su unidad no está dada, no está clausurada, diría Derrida. Es más, desde el punto de vista de la retórica nietzscheana, una figura tendría un sentido que es algo así como una pequeña fábula, un relato, ¿no? Sí, un conjunto de usos de un término y otro conjunto de valoraciones. Y como decía yo también al principio, más o menos específicos. Por ejemplo, en el caso de que me interesaba del lenguaje, poder, identidad, porque lo que Butler ahí analiza son nombres también, son figuras, pero son insultos, ¿no? Como el término queer, que trabaja muy largamente, pero también insultos racistas del tipo nigger en inglés, o nosotros podríamos decir indio, ¿no? Uno no sabe exactamente cuál es el sentido del término indio cuando el insulto es pinche indio, ¿no? Que se usa mucho aquí, en este país, que es muy racista, y bueno, uno de sus efectos, quizás su principal efecto, es el insulto, ¿no? Pero hay un conjunto ahí de significados o de usos, si ustedes quieren, que está en acto en el ejercicio del insulto, ¿no? Por más que no sea absolutamente determinable. También está sujeto a interpretaciones, ¿no? Entonces, por eso defiendo más bien hablar de sentido y no de significado. Butler habla aquí de significado, ¿no? Por una parte, pero por otra parte, digo yo, cabría preguntarse por ese algo más de la materialidad del cuerpo en continua producción que no se reduce a llevar un significado. Y sobre ese problema regreso más adelante. Es decir, habría que considerar la materialidad del cuerpo y habría que considerar la materialidad de los cuerpos colectivos, porque me parece que ese es un problema en Butler. Finalmente, por más que explica la producción de subjetividades sujetas en términos de relacionalidad, cuando problematiza el cuerpo y las relaciones entre el discurso y el cuerpo y los actos, se refiere a individuos. No necesariamente defiende el ejercicio colectivo, ¿no? El ejercicio colectivo de la toma de la palabra y el ejercicio colectivo de toma del espacio por parte de los cuerpos, ¿no? El carnaval, por ejemplo, sería un ejemplo de esta toma del espacio, de una toma que además produce un espacio y un espacio político. Interesante, ¿no? Bueno. Por lo pronto hay otro rasgo de los actos performativos en el sentido teatral que en esta primera elaboración de Butler resulta importante, su carácter potencialmente político, como ella lo entiende aquí. Para efectos de la apropiación de la fenomenología por parte de la crítica de género y partiendo de una lectura de la declaración feminista que sostuvo que lo personal es político, Butler considera, y que ha sido retomada últimamente por los movimientos feministas universitarios, ¿no? Que está bien, Butler considera que de la misma manera que lo personal tiene en esta formulación un carácter expansivo que incluye estructuras políticas, los actos de género en el sentido teatral, al ser una experiencia compartida y una acción colectiva, y al ser siempre actualizaciones de relaciones culturales preexistentes, se ubican cuando menos en el espacio público o social. Aquí Butler recurre a la antropología de Turner para sostener que la performance repetida de los actos es a la vez reactuación y reexperimentación de un conjunto de significados ya socialmente establecidos, en la forma mundana y ritualizada de su legitimación, de tal manera que hace explícitas las leyes sociales. Podemos pensar en esta relación entre los actos performativos y la normatividad como una relación paradójica. Pues de acuerdo con la ontología de los gerundios de Butler, según la cual los cuerpos son en cada actualización un irse haciendo, se supondría que siempre hay posibilidad de innovación. Sin embargo, estos cuerpos están sujetos a una situación de coacción en la cual se da su performatividad. Y pese a que de los actos performativos no se puede decir que sean verdaderos o falsos, de los estereotipos sociopolíticos del género sí se puede. Dice Butler, el género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y falsedad que sirve a una política social de regulación y control. Salir de esta política implica la mayor parte de las veces un castigo, y el castigo, como sabemos, puede llegar hasta el asesinato. Por eso Butler, hacia el final de su ensayo, propone a la vez hacer una genealogía crítica del género que conciba el acto como socialmente compartido, a la vez que históricamente constituido, y una política de los actos performativos de género. Voy a cortar aquí y voy a dejar aquí esta primera formulación de la performatividad. Segunda,
Performatividad, iterabilidad, inestabilidad e incalculabilidad de los actos. En el capítulo 8 de Cuerpos que Importan, acerca del término queer, Butler reformula el uso del término performatividad para considerar el ejercicio del poder como inmanente a los actos, es decir, no como una normatividad previa o anterior, sino como una normatividad que se ejerce también en cada acto de habla. Esta reformulación es posible gracias a la lectura de Austin y de Sedgwick y sobre todo de una particular apropiación de la noción derridiana de iterabilidad. Una particularidad, apropiación, digo yo muy amablemente aquí en este texto, en realidad es una reducción de la noción derridiana de iterabilidad que habría que someter a examen, y eso lo discutimos un poco más adelante. Pienso yo porque Butler no quiere dar lugar a la intervención del azar en la posibilidad de la crítica, y eso es un rasgo de la iterabilidad irrenunciable en Derrida, porque quiere defender la posibilidad de agencia, que es importante para los movimientos sociales, sin lugar a dudas, pero además porque no está considerando el ejercicio colectivo aquí también. Entonces, ahora vemos esta apropiación de la noción de iterabilidad. O citacionalidad. En esta ocasión, el ejercicio crítico ha tomado por objeto inicial la fuerza específica de interpelación del nombre, el término queer, y solo después pone en relación la incorporación de las normas de género con la fuerza de interpelación. Leyendo a Austin en sus primeras conferencias, Butler hace énfasis en el carácter vinculante de los actos de habla. Los actos performativos son formas de habla que autorizan. La mayor parte de las expresiones performativas, por ejemplo, son enunciados que al ser pronunciados también realizan cierta acción y ejercen un poder vinculante. Si el poder que tiene el discurso para producir aquello que nombra está asociado a la cuestión de la performatividad, luego la performatividad es una esfera en la que el poder actúa como discurso. Hasta aquí. La autoridad ejercida en estas formas de habla, lejos de derivarse de una intencionalidad o de la voluntad del hablante, como asumiera Austin refiriéndose a las expresiones ilocucionarias, se atribuye a la fuerza citacional del lenguaje o iterabilidad propuesta por Derrida en firma, acontecimiento, contexto. Lo que interesa a Butler es que esta propuesta derridiana desplaza la autoridad del hablante hacia el acto de habla, es decir, que las relaciones de poder también se ejercen en la cita, y el yo que pronuncia o habla es efecto en cada acto de la cita que lo coloca en una posición diferenciada en las relaciones sociales. Pero puesto que para Derrida la iterabilidad es la forma de proceder de todo lenguaje, y es más, dice, es la forma de la experiencia, de todas las formas de la experiencia, sirve también para explicar la performatividad del género. Esto lleva a Butler a la reformulación de esta noción. Cito a Butler: precisamente la noción de performatividad de género exige que se la reconciba y se la juzgue como una norma que obliga a apelar a cierta cita para que sea posible producir un sujeto viable. Y justamente es necesario explicar la teatralidad del género en relación con este carácter obligatorio de la cita. Hasta aquí. De tal manera que la incorporación de las normas de género, que en actos performativos se explicaba con la ayuda de la noción fenomenológica de constitución y de la ontología de los gerundios, ahora se explica con la ayuda de la noción de constructiva de iterabilidad, entendida solo como la necesidad de apelar a la cita, tanto para reproducir posiciones de sujeto como para incorporar una normatividad que es también iteración. Como se lee más arriba, el sentido teatral del término performance no es abandonado, pero sí acotado. La actuación nunca fue el producto de la voluntad o de la elección del actor en ninguna de las problematizaciones de la performatividad del género. Pero en esta nueva lectura, como hemos visto, la misma actuación tiene el carácter de vinculante. Por otro lado, el recurso a la teoría psicoanalítica, que en el género en disputa le permitió a Butler formular la noción de melancolía de género, es retomado en este texto para explicar las relaciones entre la forma en que el género aparece y la forma en que significa. Yo creo que de esto les habló Rosaura la sesión pasada, ¿no? ¿O no trabajó? Ah, bueno, ok. Si el psicoanálisis sostuvo que la opacidad de lo inconsciente fija los límites a la exteriorización de la psique, sostuvo también que lo que se exterioriza solo se puede entender haciendo referencia a lo que ha sido excluido del significante y de la esfera de la legibilidad corporal. Esta tesis es retomada por Butler para explicar la coexistencia, que podríamos pensar como una ironía, entre la significación de un acto y lo que éste da a entender. La ironía es otra figura retórica. En su formulación más interesante dice que una cosa es lo que dice un término, una expresión o
un discurso, una novela, por ejemplo, puede ser irónica toda ella, ¿no? Una cosa es lo que dice explícitamente y otra cosa es lo que da a entender. Lo que da a entender no necesariamente tiene que ser lo contrario, como generalmente se interpreta la ironía, ¿no? Dices algo y te quieres referir a lo contrario, no. Puedes decir algo y dar a entender cualquier otra cosa, ¿no? Algo distinto. Entonces, esa relación entre los cuerpos y el discurso se puede pensar así, ¿no? Bueno, entre la significación de un acto y lo que éste da a entender, que puede ser lo excluido de la significación, específicamente en el caso de la figura de la travesti, sometida a debate desde el género en disputa y actos performativos, y haciendo una interpretación que también se sirve de la retórica, entendida como la figuralidad del discurso, la significación se produce mediante una operación hiperbólica. Lo que se da a leer en la corporeización de la travesti es el acatamiento hiperbólico de las normas de género, por ejemplo, la figura de lo ultrafemenino, y la incompatibilidad de este acatamiento con la supuesta naturaleza del cuerpo que incorpora las normas. Además de esta incompatibilidad, la figura de la travesti hace manifiesta la naturalización de otra operación hiperbólica, la normatividad heterosexual de género, de tal manera que el travestismo tiende a ser la alegoría, dice Butler, esto es una cita suya, de la heterosexualidad y su melancolía constitutiva. Bueno, estas reflexiones permiten volver a la problematización de las relaciones entre los actos de habla y los cuerpos, aunque provisionalmente reconduzcan una vez más al ámbito de la significación y con ello al del lenguaje. Es importante recordar que la problematización de Butler comienza con la cuestión de la posibilidad de resignificación del término queer, a la cual se responde afirmativamente. Esta resignificación, dice Butler, señala los efectos de una capacidad de acción que a. no es lo mismo que voluntarismo y b. aunque esté implicada en las mismas relaciones de poder con las que procura rivalizar, no por ello puede reducirse a esas formas dominantes. De tal manera que la performatividad de género en esta nueva formulación permite entender la resistencia política en términos de inestabilidad de la significación. Dicha inestabilidad radica aquí en el reconocimiento del descentramiento del sujeto. Las palabras no son propiedad de quien habla, pues uno mismo es hablado en un lenguaje que le precede. Por lo tanto, el alcance de su significación y de sus efectos no puede ser controlado por quien las pronuncia o escribe. El ejercicio del poder, que es efecto de los actos de habla, es así inestable. Me voy a brincar un pedazo y voy hacia el final del texto. Pero esto resume la segunda formulación de la performatividad. Bueno, por otra parte, en la introducción al lenguaje, poder, identidad, Butler hace una nueva lectura de Austin para apropiarse de otro de los conceptos elaborados en la teoría de los actos de habla. En la octava conferencia, después de advertir que la distinción entre las expresiones performativas y las constatativas es problemática, Austin propone una nueva taxonomía de los actos de habla que los distingue según sus efectos. Entre actos locucionarios, que consisten en expresar una oración con un sentido y una referencia, y locucionarios que producen efectos convencionales inmediatamente o en el mismo acto, y perlocucionarios que tienen consecuencias no previsibles. Butler, que en su texto discute la vulnerabilidad lingüística desde el punto de vista de la violencia hiriente de los nombres, como el término queer, empleado como insulto, pero también refiriéndose a insultos racistas, y asumiendo que estos nombres tienen efectos subjetivantes, de acuerdo con una lectura crítica de la noción de interpelación de Althusser, que daría lugar también a otra plática, y de una apropiación de la noción de subjetivación de Foucault, retoma la distinción austiniana entre efectos ilocucionarios y perlocucionarios de los actos de habla para proponer que los efectos excluyentes del insulto son del segundo tipo. Esto implica que no son necesarios ni calculables. Dice Butler, si la performatividad del lenguaje ofensivo se considera como perlocucionaria, el lenguaje produce efectos, pero no es en sí mismo el efecto, entonces ese lenguaje produce sus efectos hirientes solo en la medida en que produce también una serie de efectos innecesarios. Precisamente porque un enunciado puede producir otros efectos, es posible la apropiación, la inversión y la recontextualización de tal enunciado. De tal manera que si la performatividad del lenguaje, en este caso de los nombres o sintagmas que identifican a determinados sujetos, a la vez que les asignan posiciones de sujeción o de sumisión en las relaciones sociales, se considera como perlocucionaria, siempre es posible la desujeción, que aquí se logra, según Butler, mediante los procedimientos citados, apropiación, inversión y recontextualización del acto de enunciación, una apropiación inadecuada del acto.
La sujeción y la desujeción se refieren tanto a los procedimientos subjetivantes mediante los cuales un sujeto o un grupo se somete a determinadas relaciones de dominación, como a la incorporación de estas relaciones. Nuevamente, la relación entre el habla y los cuerpos se describe como una de incongruencia. La fuerza del acto de habla, escribe Butler, está relacionada, aunque de una forma incongruente, con el cuerpo cuya fuerza es desviada o transmitida a través del habla. Considero, con Feldman y Butler, que la noción misma de performatividad obliga a pensar en estas relaciones problemáticas entre el habla y los cuerpos, desde que aborda el problema del lenguaje a partir de la noción de fuerza, lo cual las acerca a los planteamientos nietzscheanos sobre el lenguaje. En sus distintas formulaciones, como performatividad de género en primera instancia, como performatividad identitaria y subjetivante de los nombres en segunda instancia, la performatividad de Butler da cuenta de la permanente constitución de los sujetos, tanto como de los cuerpos, que la teoría y no solo la filosofía tiende a excluir de sus reflexiones. Una primera caracterización de la performatividad que toma en cuenta su sentido teatral tiene la ventaja de hacer énfasis en el carácter de permanente constitución de los cuerpos. Las llamadas artes escénicas, por ejemplo, como el teatro o la danza, conocen bien esta ontología de los gerundios que regula la formación de los cuerpos de acuerdo con técnicas más o menos formales e institucionalizadas, pero esta es una condición de la formación de todo cuerpo. De tal manera que no hay naturalidad, como afirmó Nietzsche, de un cuerpo, de una función, ni siquiera de un órgano. Sin embargo, para el debate posterior, esta primera formulación de la performatividad permitió una interpretación del sujeto como anterior al acto, que Butler explícitamente rechazó desde sus primeros textos. Esta interpretación mala, quizá, fue sin embargo productiva en la medida en que permitió una reformulación de la performatividad que, gracias a la apropiación de la noción de iterabilidad, considera el ejercicio del poder como inmanente a los actos de habla y a sus efectos calculables e incalculables. De la misma manera que Butler consideraba que la declaración feminista "lo personal es político" tuvo un carácter expansivo, considero que la reformulación de la performatividad de género tiene este mismo carácter. Si la performatividad concierne a figuras, nombres o sintagmas nominales que inventan y reproducen una interpretación específica del otro, individuo, colectividad, humano o no humano, y con ello lo colocan en posiciones de sometimiento o subordinación en las relaciones sociales, entonces la crítica de estas figuras debe ser una crítica de su performatividad. La problematización de Butler conmina además a pensar en las relaciones paradójicas entre los efectos performativos del lenguaje en el ámbito del lenguaje mismo, pero también en el ámbito de los cuerpos. Y es que sin duda, como ella advierte, los cuerpos individuales y colectivos, humanos y no humanos, están siempre sujetos a interpretación, y las interpretaciones se producen y reproducen en el ámbito del lenguaje. Sin embargo, sus efectos exceden este ámbito. Siguiendo a Nietzsche, de las interpretaciones que se hagan de dichos cuerpos dependerán las relaciones que se mantengan con ellos, y estas relaciones conciernen tanto al ámbito del lenguaje como al de la experiencia sensible. Bueno, aquí dejo, ¿no? No voy a leer el final, pero bueno, esa es la importancia que desde mi punto de vista tiene la noción de performatividad, que creo que conviene seguir discutiendo y que creo que sí funciona como una herramienta teórico-crítica, ¿no? En fin, y no me interrumpió nadie, así es que ahora les cedo la palabra, los obligo, ¿no?, a la toma de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como siempre, también hay que preguntar ahí en Facebook si no hay alguien que tenga como preguntas. Y bueno, aquí mismo también. Comentarios, preguntas para iniciar discusión, conversación. Gracias, Erika. Yo me quedé con alguna de tus primeras líneas cuando decías que no es recomendable usar conceptos, y me quedé con el de mujer, ¿no?, en el derecho. Aunque esto implica la naturalización, decías, ¿no? Utilizar estos conceptos, tú decías mujer, negro, implica la naturalización de ciertos conceptos, y desde mi área de trabajo, que es el derecho, me gustaría preguntarte cómo explicar la configuración de la mujer como sujeto de derechos, ¿no? O qué pensarías de hablar acerca del impacto jurídico que tiene la definición de una identidad femenina, evitando siempre caer en esencialismos. Y lo relaciono con lo que tú decías, ¿no?, siempre invitando una mirada crítica y a lo mejor en un sentido efectivamente performativo, pero parece que esa idea
se contrapone con la idea propia de lo que es el derecho o lo que el derecho intenta mencionar, ¿no? Yendo más allá de normas para revelar cuánto de lo que el derecho impone está ligado a la producción, circulación y consumo efectivamente de sentidos, ¿no? Y que establece, yo pienso, ¿no?, el trabajo de los jueces, o sea, estos sentidos que son de alguna forma también manejados por el Poder Judicial, ¿no? Bueno, eso sería como… Me haces pensar en el feminicidio, ¿no? En la tipificación del feminicidio. Lo hemos trabajado en el seminario. La definición misma, desde el punto de vista de la teoría, es problemática. O sea, el asesinato de una mujer por el mero hecho de ser mujer implica que el mero hecho de ser mujer es una cuestión transparente, ¿no? Un concepto, pues, del ser mujer. Desde esta teoría del discurso, los conceptos están también retóricamente regulados. Nietzsche dice, pues siempre hay igualación de lo desigual, ¿no? Se escogen determinados, si tú quieres, significados, o más bien, dice Derrida, predicados esenciales, ¿no? De un término para determinar o para clausurar un concepto. Pero eso hace también problemática la aplicación de la ley, ¿no? Para mí el término feminicidio tiene una importancia radical desde el momento en que hace visible una violencia, ¿no? Un tipo de violencia muy extendida en nuestra sociedad y mundialmente también, pero su tipificación como concepto jurídico no sé si sea deseable en términos de la posibilidad de aplicación, ¿no? O sea, como siempre es un problema probar que el asesinato tuvo ese motivo, porque además ahí también hay una intencionalidad supuesta, ¿no? Entonces, eso respondería. El propio concepto, el concepto de concepto, es problemático, ¿no? Claro. Aunque necesario en algunas disciplinas también, ¿no? Hola, Erika. Antes que nada, una disculpa por no haber llegado cuando debía. Tuve algunos problemas, pero es más que una pregunta, porque además uno no pregunta cuando llega tarde, porque puedes estar pecando de te falta un montón de información. Puedes preguntar. Pero aquí más bien era en relación a lo que dijo Pilar. Lucila Cornell, que es una jurista feminista que ha trabajado el tema de la deconstrucción en el derecho, lo que propone es hacer una deconstrucción del derecho en tanto sistema de sistemas a partir de Luhmann. Entonces, más que la idea misma de si vamos de irse directamente a cambiar la performatividad de la palabra mujer en el derecho, que necesita de ciertas anclas, ella propone un cambio a nivel estructural. Pero yo creo que entra perfectamente en la noción de performatividad en el discurso. Era lo único que quería decir. Ahí habría, sí, claro, pero ahí habría otra discusión importante en la historia de los feminismos, que tiene que ver con una propuesta de un cambio estructural, social, a la manera de Gail Rubin, por ejemplo, ¿no? O del cambio micropolítico, vamos a decir, ¿no? Que no por ser micropolítico es pequeño, pero que se da en los actos, en el sentido en que son actos iterables, en el sentido de Derrida, ¿no? Y por lo tanto se puede dar en cualquier momento, no es necesario el cambio estructural para el ejercicio crítico, ¿no? Y el ejercicio crítico puede modificar relaciones de poder. Claro que está la otra consideración, toda modificación de las relaciones que se salga de una normalización es castigada, ¿no? También socialmente, políticamente, jurídicamente, etcétera. Entonces, sí, pero tienes, ¿no? Para mí ambas igualmente importantes. Vaya, yo no descartaría la necesidad de la modificación estructural de las relaciones, ¿no? Gracias. Tengo una duda que tiene que ver con una tesis que ha defendido un marxista queer que se llama Kevin Floyd, en contra de el alcance, no necesariamente la pertinencia, pero sí el alcance del modelo de Butler, diciendo
que ella nunca se interroga acerca del alcance histórico de su modelo, ¿no? Que dice, pues quizás es un modelo que vale para el siglo XX y no quizás para otros momentos en el tiempo. Y yo quisiera saber básicamente qué opinas de eso, porque por tu recuento del lenguaje y el tono nietzscheano, pareciera que hay por lo menos cierta posibilidad de hacerlo válido siempre, en todo el lenguaje, dada la noción como de figura. Pero una de las cosas que le cuestionaba Kevin Floyd a Butler es que la matriz heterosexual de la cual ella está hablando en realidad es una cosa muy reciente. Y un poco la pregunta es si la performatividad de alguna manera está acotada, o sea, la performatividad como una manera de dar cuenta del género está acotada históricamente y no sé, si me va al siglo XV quizás ya no funciona. Habría aquí dos niveles de análisis. Uno, el de la producción de sentido, en el sentido de la figuralidad. Esta sí sería, no voy a decir ni universal, ni necesaria, ni estructural, tendría rasgos formales. Es decir, hay ciertos mecanismos de producción de sentido, por ejemplo, el del tipo metafórico, que produce semejanzas. No es que haya semejanzas, es que estas se producen. O relaciones entre el todo y la parte, etcétera, ¿no? Hay formas de producir sentido que son formas diferenciadas. Pero por otra parte, la crítica, algo que sostiene Butler también, y porque es lectora de Foucault, finalmente, es la necesidad de historizar, pero la necesidad de historizar en el sentido de una genealogía. Y esto también es nietzscheano. Y una genealogía se ocupa de un objeto cultural, histórico, específico, en las condiciones múltiples, vamos a decir, de su emergencia, ¿no? Entonces, la crítica siempre es específica. Bueno, eso desde mi punto de vista siempre toma por objeto un objeto específico y además lo constituye como objeto de la crítica en el momento de su ejercicio también, ¿no? Lo produce. Entonces, habría estos dos niveles distintos. Cuando se hace crítica, las figuras están insertas, voy a decir, o viven, si tú quieres mejor, viven en los discursos, en los distintos ámbitos discursivos y su fuerza y su eficacia dependen de cada uno de estos ámbitos también, ¿no? De la formulación. Dice Derrida, bueno, hay recontextualización, nada más que no hay que asumir instancias como el sujeto fuerte de la enunciación anteriores al contexto, ¿no? Pero siempre hay recontextualizaciones. Así también, entonces, en cada una hay que hacer el análisis específico, tanto de las relaciones de fuerza como de las figuras, ¿no? Porque la figura de la mujer, por más que la exclusión haya sido tan acentuada, ¿no? En la historia de Occidente, que es la que conocemos, no necesariamente implica el mismo sentido del término, ¿no? Ni tampoco las formas efectivas de la sujeción son las mismas. Entonces hay que dar lugar también al análisis de lo diverso, ¿no? De estas relaciones. Una persona en Facebook, José Díaz, pregunta: ¿de qué manera se podrá aplicar de manera efectiva la teoría de la performatividad a políticas públicas positivas? Dice, pregunto, ya que el concepto como tal se puede prestar a dobles interpretaciones, inclusive resulta hasta contradictorio en ciertos casos, esto dependiendo de la lectura o interpretación de que se le dé. Saludos desde Mérida, Yucatán. Y se ha hecho, ¿no? Es más, la noción de performatividad ha sido empleada por el discurso jurídico, ¿no? De maneras importantes. Desde mi postura, el Estado y el aparato jurídico opera de manera vertical, ¿no? Entonces, para mí que no es una instancia privilegiada para la crítica, sin lugar a dudas, ¿no? La crítica me parece que tiene que ser sin condición, en el sentido de Derrida. Yo creo que aquí, en este espacio, por ejemplo, se puede hacer esa crítica. Ahora, no digo que las políticas públicas no sean importantes o que no haya políticas públicas que son más deseables que otras,
como la despenalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Que ustedes han discutido aquí, nada más que siempre se trata de ejercicios verticales de poder, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar el trabajo de la crítica fuera de esos ámbitos, ¿no? Apropiada por un esquema de relaciones verticales, de poder. Cualquiera de estas nociones es peligrosa para responderle a este chico, ¿no? Y sin embargo, bueno, chico en persona, no sé, señor, a la persona que está del otro lado del Facebook. Entonces, siempre es posible, por otra parte, si hay un ejercicio políticamente peligroso de apropiación, siempre es posible reapropiarse del término para decir, pues no, nosotros no lo estamos pensando de esa manera, pero sí tiene razón, ¿no? Es que a mí me gustaría mucho que nos explicaras, porque los abogados somos muy tendientes a partir de la filosofía y de la parte teórica, querer aterrizar y ya encontrar respuestas en términos. Y es algo que a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo y que lo he entendido a través de Ana María, a través de otros profesores que trabajan en el tema más desde lo filosófico. ¿Qué es eso? Explicarnos que teorizar sobre ciertos conceptos o sobre ciertas categorías no significa que eso nos va a llevar a la respuesta exacta para la política pública exacta, sino que al revés, no es que se quede en el aire, pero no podemos resolver todo en lo jurídico a través de esto. Más bien lo que nos ayuda es movernos del lugar y cambiarlo, ¿no? Creo que eso es parte de ser performativo, supongo, ¿no? O sea, cambiar. O sea, que lo que se hace desde la filosofía no es buscar la respuesta directa para que la próxima ley salga a favor de incluir el discurso y los cuerpos y la performatividad, sino que lo importante de la filosofía es que es un pensamiento teórico, que es, de cierta manera, no quiero decir etéreo, y que nos sirve para encontrar respuestas, pero que no es la respuesta inmediata y que nadie quiere imponer, además, una forma de pensamiento. Es que yo creo que los abogados somos muy tendientes como a esa forma de razonar, ¿no? O sea, ya encontramos algo que nos mueve y entonces ya tenemos la próxima política pública a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy básico para ti, pero quizás no los podrías explicar con manzanitas a los que somos abogados. A ver, pero también ustedes me tendrían que explicar con manzanitas, porque tampoco yo soy jurista, ¿no? Entonces, no, por eso, aquí, no, de hecho lo que estoy haciendo es criticándonos a los juristas, no a los filósofos. No, sí, yo me estoy criticando a mí misma también. Okay. O sea, en el sentido en que te estoy diciendo, tampoco soy yo especialista en derecho ni en discurso jurídico, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿hasta qué punto es deseable que ciertas nociones que nosotros proponemos para la crítica y para el ejercicio también de los movimientos sociales, o sea, el intercambio teórico nuestro ha sido en algunos momentos también con los movimientos sociales, ¿no? En la medida en que estas nociones sean útiles para pensar el ejercicio de la crítica, ¿no? Y el ejercicio de la desujeción, de otros modos de relacionarse, pues de modos solidarios de relacionarse. Mi pregunta es ¿hasta qué punto es deseable que el aparato jurídico, que ya de por sí regula una muy buena porción de nuestras vidas, regule también estos ejercicios? Entonces yo más bien propondría dejarlo, ¿no? O sea, dejar estas discusiones, conversaciones, etcétera, en otro ámbito. Pero también esa es una cuestión estratégica. Hay veces que sí es importante implementar determinadas políticas públicas y entonces el discurso jurídico se puede apropiar estratégicamente, ¿no? De determinadas nociones, pero también siempre está la posibilidad de que otros puntos de vista y otras convicciones respecto a las políticas públicas se apropien de esos mismos conceptos. Por ejemplo, ¿qué tan deseable sería hacer como en Estados Unidos una regulación de los actos de lo que llaman el discurso de odio, ¿no? Porque entonces ya también se convierte en un objeto de control. Así es. ¿No? Y puede ser empleado para volver a producir relaciones de sujeción. O sea, como sabe la retórica, ¿no? Puede servir a los intereses que sean. Entonces, pues esa es una especie de respuesta, ¿no? Es una discusión que frecuentemente tenemos con Lourdes, sí.
que bueno, que tiene un trabajo muy importante, ¿no? Que tiene un trabajo de acompañamiento y que siempre quiere implementar la crítica en el discurso jurídico, pero bueno, con sus peligros, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, como tú dices, puede ser utilizado por una tendencia ideológica u otra de la misma manera, que de hecho es lo que está pasando. Ajá. Creo que con lo del tema del frente familiar y todo eso, lo que se le han pasado haciendo es eso, es tomar ciertas categorías, derechos humanos, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no? y desvirtuarlas para ser utilizadas en su sentido, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Humanismo, ¿no? También, etcétera. O sea que Sí. más bien, en términos Vida, jurídicos, que no serían jurídicos, sería este tipo de conceptos y de diálogos nos sirven para inspirarnos, pero es como así funciona la inspiración, alcanzas un sesgo, un pedacito, Wolf diría un jirón de la idea y entonces puedes desarrollarla, pero no creer que todo se aplica como si fuera una regla, ¿no? Claro, claro, y ahí más bien nos ayuda la retórica, pero como estrategias argumentativas, para este tipo de ejercicios cuando son necesarios, ¿no? De apropiación del discurso y pues de lucha realmente en el discurso, ¿no? Que de eso se trata la política también. El otro te puede arrebatar tus nociones, para no decir conceptos, o si ustedes quieren decir conceptos, tus conceptos, pero uno se los puede reapropiar, ¿no? También, una. Gracias. Yo tengo una pregunta bueno, en otros ámbitos de las teorías de la opresión y todo eso, Ujú. se maneja que, bueno, por lo que agarra a captar, los actos performativos, una de sus funciones sociales es mantener estructuras opresivas. Ujú. Ya luego lo que se dice es de que estas estructuras opresivas son eso, ¿no? Un conjunto de prácticas formales e informales fuertemente sedimentadas Ujú. en todo el ámbito social. Y la pregunta clave es ¿qué podemos hacer, no? Ujú. O sea, por un lado está una vía de solución es atender esta parte más de prácticas cotidianas, pero también prácticas jurídicas, prácticas, no sé, institucionales en general. Pero aquí la pregunta es ¿dónde queda la agencia? Ujú. Y por otro lado, cuando se enfatiza mucho la agencia, desatendiendo las prácticas, este sedimento estructural, parece ser que no tienen la suficiente fuerza para desmontarlas. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, desde tu punto de vista, ¿cómo se podría avanzar en este problema? O sea, si sabemos que no estamos a gusto con que el discurso jurídico quiera resolver todo, si sabemos que no estamos de acuerdo que el discurso jurídico tenga que normativizar todos los espacios de la vida, pero al mismo tiempo sabemos que hay varios espacios de la vida que están fuertemente ya normativizados por normas sociales informales, por códigos, no sé, de significados, etcétera. ¿Qué podríamos hacer para ir desmontando estas prácticas opresivas desde el ámbito informal? Ujú. A ver, desde mi postura, se trata de ejercicios singulares, ¿no? Y de prácticas discursivas y de prácticas no discursivas, por eso la noción de performatividad es interesante. ¿Qué hacer con la capacidad de agencia? También pienso yo que esta no hay que pensarla de manera individual. Remitiéndome un poco al texto de la crítica de Foucault, de Crítica y Aufklärung, que también Butler discute, ¿no? Bueno, Foucault dice es el ejercicio de la inservidumbre voluntaria, ¿no? Prácticas de desujeción. ¿Cómo no ser dominados de esta manera por estos en estas circunstancias, etcétera? Yo leo el carácter estratégico de la crítica en el cómo. O sea, es tu pregunta, ¿cómo hacerle para no someterse de esta manera particular, siempre de esta manera particular? Pero creo también que la instancia que posibilita eso es la colectividad. Es decir, hacer este ejercicio uno solo o una sola me resulta prácticamente imposible. Solo cuando una se da cuenta de que sus problemas no son sus problemas personales, privados, etcétera, sino se trata más bien de relaciones que normalizadas socialmente, entonces se puede hacer un trabajo colectivo
e inventar otras relaciones en esa colectividad. No tanto confrontar con la instancia que sujeta, ¿no? No tiene necesariamente mucho sentido, sino más bien encontrar espacios que no estén regulados justamente para otro tipo de prácticas, en el sentido de laboratorio quizá, ¿no? O sea, en el sentido más experimental. Rapidísimo. Pero sí, ese es mi punto de vista. Y bueno, el fenómeno que a mí me interesa como señalar es cuando se dan estas prácticas colectivas, cuando es la propia colectividad quien sostiene las estructuras opresivas. Y claro, para mí el trabajo colectivo se distinguiría de un trabajo de grupo en el sentido en que en el colectivo no hay, idealmente, no hay autoridad, ¿no? No hay cabeza. O sea, un colectivo, así como nosotros trabajamos o tratamos de trabajar o tratamos de proponer en el seminario de investigación, se trata de relaciones horizontales. No hay relaciones sociales que estén libres de jerarquías, se entiende, pero se trata de buscar un espacio experimental donde las jerarquías se disuelvan por lo menos, ¿no? Entonces sería un espacio donde cada cual tiene el mismo derecho y la misma responsabilidad, ¿no? Del ejercicio de la palabra para la crítica y del ejercicio de los cuerpos también, ¿no? También lo hemos discutido mucho porque efectivamente todas las relaciones sociales son jerárquicas, ¿no? Y en la academia también, finalmente. Entonces se necesita proponer esto y se necesita constantemente estar recordando que se puede funcionar sin cabeza, ¿no? Sin la figura de la cabeza del grupo, de la autoridad o del experto, ¿no? Yo quisiera añadir algo respecto a la regulación que mencionabas del discurso de odio como posible herramienta de sujeción. ¿Podríamos analizar la imposición de la corrección política como un mecanismo de exclusión desde tu postura? Sí, desde mi postura sí, pero desde el momento en que se implementa en políticas específicas y en casos específicos, ¿no? Cuando en determinado caso se castiga a una persona por hacer uso de un vocabulario ofensivo y de ahí había otros motivos, en fin. Entonces sí, desde mi punto de vista no es deseable que el discurso esté todavía más regulado, ¿no? Porque además y me parece muy desafortunada la expresión lenguaje de odio, porque esto remite la fuerza hiriente, la fuerza excluyente, los efectos de este discurso a la intencionalidad de un sujeto, ¿no? Cuando el odio, si lo pensamos, vamos a pensarlo más bien como efecto de estos discursos. O sea, el odio también vive allí en el discurso. No es necesario además que nadie tenga ninguna interioridad, intencionalidad, etcétera, para ejercer relaciones violentas, discursivas. Entonces no me parece como la instancia para pensar, ¿no? estos discursos, por un lado, y me parece también que sí no es deseable extender todavía más las regulaciones sobre los discursos, ¿no? Y, por ejemplo, respecto a la forma en que este mecanismo de exclusión, bueno, más bien, en que la corrección política se ha extendido dentro de las universidades como un mecanismo para regular el contenido sobre el que se puede discutir o no, ¿de qué manera podría esto, por ejemplo, representar una especie de retroceso a la posibilidad de poner sobre la mesa cuestiones difíciles? No lo sé. Cuando se puede excluir de un programa educativo cualquier tema que ponga en conflicto distintas posturas para evitar, sí, caer en una incorrección política. O sea, pensando en, a ver si te estoy En el caso de entendiendo. las universidades en Estados Unidos, De cuando las empiezan universidades, a formar ajá. zonas seguras y cuando Ajá. empiezan a modificar programas formativos en orden de dejar a un lado temas que hieren sensibilidades, susceptibilidades. Me gustaría ver si podrías comentar un poco al respecto sobre la manera en que
esta regulación conduce a una sujeción del discurso? A lo que conduce es a la producción de otras exclusiones, ¿no? Para empezar, la eficacia del lenguaje ofensivo es precaria, afortunadamente, ¿no? Y de los insultos. Cuando se prohíbe algo, lo que esto muestra es el síntoma de que hay efectivamente ese ejercicio de violencia. Para mí, desde el punto de vista educativo, también, el trabajo tendría que ser mucho más extendido y tendría que estar en la enseñanza del ejercicio crítico y no en las universidades, es decir, en los niveles de enseñanza y en la sociedad también. O sea, no digo que no sea deseable combatir el racismo. Lo que digo es que me parecería poco eficaz prohibir una serie de vocablos, vamos a decir, como nigger, ¿no? En inglés, porque en primer lugar esos son muy fácilmente sustituibles por otros. Eso no impide que haya insultos, tampoco impide que haya racismos de ningún tipo y no promueve el ejercicio crítico, ¿no? Entonces, pero eso en el sentido de la normatividad, no en el sentido de la no crítica, es decir, el ejercicio crítico es necesario, ¿no? Entonces hay que ver cómo funcionan efectivamente estos mecanismos de exclusión social, ¿no? Y hacer todo el trabajo en el discurso y todo el trabajo en las relaciones que permita modificarlo. Sí, bueno, pues ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Siguiendo lo mismo, entiendo, estaba yo a punto de preguntarte si no se prohíbe, ¿qué se hace? Y un poco lo contestaste ahorita. Y sí, estoy, digo, por ejemplo, se ha discutido mucho últimamente acá lo del grito en los estadios, ¿no? De puto. Que se prohíbe y bueno, sí me parece que es muy polémica la prohibición, pero con todo que entiendo y que estoy de acuerdo que hay que hacer cosas más complejas que solamente prohibir, no la prohibición, la parte normativa hace una primera cosa educativa, hace un algo al señalar, al visibilizar, al cuestionar. O sea, justamente la prohibición ha hecho que haya todo un ejercicio de discusión sobre si eso debe prohibirse o no debe prohibirse. Entonces, con todo y que entiendo que no sirve la prohibición en sí misma, o no hace más que lo que tú acabas de decir, que ¿no? Los otros efectos que tiene, al final pienso si no tiene un primer efecto de visibilizarlo y ponerlo a discusión. No sé. Sí, creo que sí. O sea, en el sentido en que funciona como síntoma, ¿no? Es necesario prohibir eso, lo que marca es una violencia generalizada, ¿no? Una violencia discursiva generalizada. Que eso acabe con el racismo, pues no, ¿no? O con el machismo, con la homofobia, etcétera. Pero no vas a expulsar estas relaciones de la sociedad mediante la prohibición, porque además la gente no deja de usar las expresiones como insulto, ¿no? Y quizá también pensando en el sentido de estas expresiones o de estas figuras, pues no necesariamente puto tiene todo el sentido homofóbico en todos sus usos, ¿no? Le dediqué un ensayito a la figura de la chingada en El laberinto de la soledad, ¿no? De Octavio Paz, que para mí es una invención de su parte, de un estereotipo que a mí no me habla de ciertas constantes de la psicología del mexicano, ¿no? Me parece que él refuerza la figura, ¿no? Y hace todavía más machista a la sociedad mexicana, que ni es heterogénea ni nada, ¿no? Y quizás nosotros cuando decimos me lleva la chingada, pues no nos estamos refiriendo a la madre violada, no, ya, o sea, el sentido de la expresión también se pierde, se diluye, etcétera. Entonces, más bien el análisis es sobre los efectos, ¿no? No, tampoco digo que sea bueno,
¿no? Quiero decir que hay que analizar los efectos de exclusión de todas estas figuras con mucho cuidado, ¿no? Y sí entiendo también que se esté a favor de determinadas regulaciones jurídicas, porque es el modo que conocemos, quizá, ¿no? De un cierto control de las violencias sociales, pero también uno puede ver que efectivamente el aparato jurídico trabaja para ejercer la violencia más que para controlarla, o sea, para hegemonizar la violencia, ¿no? Entonces, en fin, para mí no es la mejor instancia para el ejercicio crítico, aunque sí necesario, ¿no? Intervenirlo, pero sí. Con esto que acabas de decir sobre hegemonizar la violencia, bueno, yo cabe aclarar que tampoco soy jurista, en realidad no tengo idea de nada de esto, pero bueno, el tema del cuerpo y los discursos es como un leitmotiv en diferentes investigaciones en humanidades. Y me quedé pensando mucho en esto que decía sobre el lenguaje como una fuerza que constituye este intercambio de poder, en realidad más bien como una regulación del poder, y cómo también el castigo se imprime de alguna manera en estas relaciones, ¿no?, de poder. Justo con esto que acabas de decir sobre hegemonizar, ¿cómo lo dijiste? Hegemonizar la violencia. En relación a lo que decía también el compañero por acá, de cómo hacer como resistencia quizá también a estos discursos hegemónicos, violentos sobre todo, ¿qué sería, por ejemplo, cuál sería una forma de intervenir ya no desde el lenguaje, sino desde el cuerpo? ¿Cuál sería una práctica no discursiva? Que entiendo que esa parte sería la del cuerpo, ¿no? A ver, para usar un ejemplo que ha trabajado más bien Lourdes, ¿no?, y Ana María, el caso de los acompañamientos que se hacen con mujeres y mujeres jóvenes que han sido penalizadas por abortar, etcétera, ¿no?, que están presas, etcétera, que es un trabajo de acompañamiento jurídico, de acompañamiento solidario, ¿no?, verbal, de acompañamiento también en el sentido del cuidado, porque muchas mujeres necesitan protección, ¿no?, necesitan un lugar para esconderse incluso a veces, ¿no?, para resguardarse, como sea. Entonces ese es un trabajo con los cuerpos de las otras, ¿no?, y es un trabajo solidario y es un trabajo que implica otro tipo de relaciones, ¿no? Por eso decía yo colectivo. Claro que exige mucho, ¿no?, que exige mucho tiempo, y un esfuerzo importante también. Entonces habría que modificar relaciones, y las relaciones nunca son, es que se nos olvidan, no son únicamente verbales. Hay relaciones o sea, los cuerpos son el resultado de las relaciones, ¿no? Literalmente, quiero decir, o sea, de las relaciones con los otros, de las relaciones con las otras, con las cosas, de las relaciones con la técnica. Entonces, sería el tipo de relación, la forma de la relación que hemos llamado solidaria, en algún momento retomando el viejo término, ¿no? Una instancia para este otro tipo de trabajo, ¿no? Si ya no tienen alguna otra pregunta o comentario, pues ya te entregaría la